Cuba está otra vez en el centro de la atención internacional y la relación de México con Cuba también lo está. México se convirtió en el último país que proveía de petróleo crudo y de combustibles a la isla cubana después de que fue detenido Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela. El problema está en que México insistió, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió en que México seguiría entregando petróleo a Cuba por razones, en primer lugar, de soberanía y después de solidaridad, de apoyo humanitario al gobierno de Cuba. El hecho está en que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a México y a cualquier país que siga entregando petróleo a Cuba con aranceles punitivos. Y esto, pues sabemos, está agravando la situación económica de la isla. Yo quiero agradecer la presencia en este programa de Rubén Cortés, escritor, periodista mexicano, nacido en Cuba. Lo he leído desde hace mucho tiempo con temas cubanos, temas también de otra naturaleza. Rubén, siempre es un gusto conversar contigo. No es la primera vez que hay una crisis económica en Cuba. Cuéntanos. No, Sergio, hay todavía en Cuba desde el año 1962, que lo impuso el Che Guevara, una cartilla de racionamiento. O sea, te toca en Cuba, bueno, ya no, ya es simbólica la cartilla de racionamiento, pero existe. Y en la época, en la época del boom del sistema cubano, cuando era mantenido, había un puente marítimo y un puente aéreo con la Unión Soviética, esa libreta de racionamiento te daba media libra de arroz, un tubo de pasta dental para 4 meses, en la época del boom. Así que vive Cuba una crisis alimentaria, económica, como la quieras ver, hace muchísimos años. Y eso ha hecho que el pueblo cubano pues, se adapte a vivir de esa manera. La gente puede preguntar, ¿y cómo viven? ¿Cómo es posible? Pues sí se vive, ¿no? Se vive. Y ahora se ha agravado, lógicamente. Hay estudios científicos, técnicos, de la Universidad de Texas, que queda electricidad en Cuba energía eléctrica en Cuba para 15, 20 días más. De hecho, hemos visto toda una serie de apagones, hemos visto un deterioro de la actividad económica en Cuba. La gente pues no puede trabajar, no puede hacer nada, y quienes viven bien son o los miembros del régimen comunista o quienes reciben ayudas en dólares de fuera de Cuba. Bueno, se puede mencionar la ayuda de Venezuela. La ayuda de Venezuela, bueno, en dinero y en muchas cosas, en su mejor momento fueron 110,000 barriles de petróleo diario. Cuba vendía en el mercado internacional el 60%, y lo otro era para más o menos llevar la isla. Y en realidad de lo que vive Cuba, de lo que viven los cubanos, es de los vuelos diarios que hay de Miami a La Habana, un vuelo de 45 minutos apenas, y llevan de todo. O sea, tengo fotos, o sea, lo veo a menudo. Son vuelos, son 7, 8, 9 vuelos diarios, incluso a provincias, a Villa Clara, a la provincia, a la zona oriental, y llevan de todo. O sea, el café de la mañana en Cuba lo llevan de Miami. El arroz, llevan pescado, carne. O sea, Cuba está siendo mantenida por los exiliados. El otro dinero que entra, ese que entraba de Venezuela, lo que puede entrar de México, lo que entre de China, de los aliados, de Rusia, eso es para la nomenclatura. Pero los cubanos normales, los cubanos de a pie, viven de sus familiares en Estados Unidos. Llevan el sazón. O sea, tú vas a Hialeah y está todo empaquetado. Paquetitos de sazón, paquetitos de café, paquetitos de cositas para el pelo de las niñas. Lo compras y hay unas bolsas ya medidas con las libras. Y ahí está. O sea, Cuba vive exactamente de esos 3 millones de cubanos que están en Estados Unidos, 2 millones de los cuales están en Miami. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, decía que México tenía que seguir entregando petróleo y combustibles a Cuba, en primer lugar, por razones contractuales, aunque no sabemos si Cuba alguna vez ha pagado por el petróleo mexicano, pero la otra razón por ayuda humanitaria, por razones del humanismo mexicano. ¿Qué opinas? Bueno, creo que es más bien un asunto de subordinación de
Claudia Sheinbaum a Cuba, que viene desde el 18 con López Obrador, que eso trastocó la relación que históricamente tenía México con Cuba. La relación México con Cuba, esta que México siempre vendió aquí de manera política como un acto de soberanía ante Estados Unidos, eso nace en 1962, después que Cuba es expulsada de la OEA, y Estados Unidos, y a través del auspicio de Brasil, con México acuerdan que fuera México el único país que se mantuviera en Cuba. México fue el elemento confiable de Estados Unidos para mantener una ventana abierta con Cuba. Y funcionó mucho. México, acá el presidente López Mateos, después los que siguieron, lo vendieron como un acto de soberanía, pero fue siempre un acto de una alianza con Estados Unidos. Dice la presidenta Sheinbaum que ahora México puede ser ese vínculo entre Estados Unidos y Cuba. No creo, porque la presidenta Sheinbaum se ha convertido en la principal valedora del régimen comunista de Cuba. O sea, ya no es como con Salinas cuando ayudó a resolver la crisis de los balseros con Clinton y Fidel Castro en el año 94, donde Salinas sí era un negociador confiable, un testigo confiable, porque no estaba a favor de ninguno. Entonces, y por eso ayudó a resolver. Es la famosa ley de pies secos, pies mojados, la más conocida. Eso lo consiguió Salinas, el testigo fue Salinas. ¿Cómo va a ser Claudia Sheinbaum ahora un elemento confiable? Cuando es parte. Cuando es parte del problema. Está dicho por ella que está a favor del régimen comunista de Cuba. Creo que sí. Yo aseguraría que sí. México es sede, como fue cuando la sede de las negociaciones secretas de Obama para restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba. Aquí en Cuernavaca fueron muchas de las reuniones. Yo creo que sí, que está habiendo reuniones, que puede haber reuniones aquí en México, es un lugar cerca para ambos países, para Estados Unidos, para Cuba, pero de ahí a que Claudia Sheinbaum sea un testigo, no creo, no es aceptada por Estados Unidos como testigo confiable. El gobierno cubano siempre ha responsabilizado de las continuas crisis económicas del país al bloqueo de Estados Unidos. ¿Qué piensas? El embargo surge porque, muy rápido, había refinerías estadounidenses en Cuba en el año 1959 y en el año 60 decide Fidel Castro refinar petróleo ruso en esas refinerías. Estados Unidos le dice, no puedes refinar petróleo ruso en nuestras refinerías. Fidel Castro dice que las refinerías son mías. Entonces te las expropio y expropia las refinerías de Estados Unidos en Cuba. Tengo entendido sin indemnización, ¿no? Claro, por ahí viene, el embargo viene de ahí. Estados Unidos responde diciendo, entonces el tratado de reciprocidad comercial que tenemos nosotros desde el año 20, según el cual yo te compro el azúcar al doble de lo que se vende en el mercado mundial, ya no lo tenemos. Fidel Castro dice, pues entonces yo expropio todo lo que tú tienes acá. Y entre expropiaciones a empresas estadounidenses y a empresas cubanas, que fueron muchísimas, Cuba le debe a Estados Unidos $10,000 millones del año 60. Estados Unidos le dijo, bueno, si no me lo pagas, pues yo te impongo un embargo entre tú y yo. Tú puedes comerciar con el que quieras, y si hasta que no me los pagues, pues yo no quito ese embargo. Un embargo que ya no existe. Ese embargo desde Bush, hijo, está flexibilizado al extremo de que el pollo que se come en Cuba, los postes de la luz que hay en Cuba, el papel periódico del periódico Gramma, que todavía sale con 1 o 2 hojas, eso viene de Estados Unidos. El líquido con el que se hacen los daiquiris para los turistas en La Habana viene de Estados Unidos. O sea, no es cierto que haya un bloqueo que impida que entre cualquier producto. No existe. Hay permisos de exportación de coches. Tengo primos, o sea, mis primos de sangre, que tienen ese negocio en Cuba, legal. ¿Ha pegado el embargo que ha habido comercial? Y segundo, si lo que quieres es que Cuba mejore, ¿por qué prohíbes la inversión de cubanos en Cuba? El único embargo que existe en Cuba es ese, el embargo interno, el embargo que impide a los cubanos, porque el gobierno cubano le impide a los cubanos tener una vaca. O sea, el cubano no es dueño de una vaca, el cubano... Y de nada, está prohibido. Por eso la vaca es del Estado. Tú cuando nace una vaca, cuando nace un ternero en Cuba, tú tienes que inscribirlo en una oficina
en una oficina como si fuera un bebé. Me pregunto, si quieres que tu país prospere, no prohíbes la inversión productiva, ¿no? Ese es el embargo. El único embargo que existe en Cuba es ese, que los cubanos no pueden ser dueños, como decía Eliseo Alberto, ni siquiera de su propia infelicidad, como escribió Lishi en Informe contra mí mismo. O sea, no puedes tener nada, o sea, no hay propiedad privada, no hay libertad. La única libertad que existe en Cuba es muy famosa, se hizo famosa en los años 90 con las jineteras, el famoso turismo sexual. La libertad sexual. La única libertad que ha permitido el sistema cubano a lo largo de 67 años es la libertad sobre tu cuerpo. Para prostituirte. Ese desafuero físico es el único. Entonces, de ahí viene la fama, ¿no? Que los cubanos son muy jacarandosos. El expresidente Andrés Manuel López Obrador decía que Cuba era un ejemplo de dignidad, la numancia contemporánea. ¿Qué opinas? No, yo creo que es un ejemplo de indignidad porque Cuba vive de pedigüeña. Cuba es el país que más debe dinero en el Club de París. Cuba, bueno, el embargo. Tan no es cierto que Cuba tiene tratados de libre comercio con más de 30 países en el mundo. Cuba es el principal deudor en el Club de París. O sea, le debe a Japón, le debe a Inglaterra, le debe a todo el mundo le debe. Le debía a México, pero le perdonamos la deuda. Claro, que sigue creciendo. Peña le perdonó $500 millones. Todo el mundo le ha condonado, todos le condonan. Cuba vive de eso, de que le regalen, de esta victimización. Y no es cierto. ¿Qué tanta numancia? Si alguien ha negociado y ha negociado el poder, el mantenimiento en el poder, es Cuba. Cuba ha negociado con todos los presidentes estadounidenses, ha negociado la permanencia en el poder, a todos les ha dado algo. Es una gran negociadora Cuba. Kissinger escribe en Diplomacia, en su libro Diplomacia, que negociar con los cubanos es muy difícil, porque los cubanos empiezan negociando con el 90% de las exigencias, o sea, con el vaso. Lo que te dejan para negociar es esto. Ahora no. Creo que ahora sí están solos, ahora sí van a tener que negociar desde una manera más endeble. Ahora, eso no es una democracia. Hay elecciones cada determinado número de años, escoges a los representantes ante la Asamblea Nacional que eligen al presidente. Pero hay democracia. ¿Puede un opositor postularse como candidato? No, no puede, claro que no, va preso. O sea, tiene muchos presos políticos la isla. Es imposible con Cuba los números, porque incluso las organizaciones civiles en Cuba no pueden funcionar. Pero bueno, hay decenas y decenas de presos políticos en Cuba, muchos de 14 años. Y elecciones... ¿14 años de edad o llevan 14 años? De 14 años de edad. Bueno, los presos más antiguos, se habla mucho de Nelson Mandela. Nelson Mandela estuvo preso 22 años. Chanes, un cubano, que murió en Miami, estuvo preso 42 años preso, de tu vida preso. Esto de la democracia cubana, sí, claro, sí, si le llamas democracia a eso, como le llamas democracia en México a elegir a los jueces después que te dan una lista, un acordeón, pues sí, en Cuba tú estás en la noche viendo la telenovela cuando hay luz eléctrica y te avisan, oye, vamos a salir aquí al barrio, y entonces la presidenta del Comité de Defensa de la Revolución te dice, mira, Juan Pérez es el designado por nosotros para que nos represente en la Asamblea del Pueblo Popular. ¿Quién está de acuerdo? Pues bueno, todo el mundo. Ese Juan Pérez va a la asamblea esta y ahí hay otra persona que dice, miren señores, este es el que va a representarnos. Entonces al final hay un grupito que es el que llega al Comité Central y le dicen, bueno señores, aquí está Fidel Castro, Raúl Castro, el que esté, a Díaz-Canel. Dice, este es el... ¿Están de acuerdo? Pues sí. Bueno, pues sí, si eso es democracia, pues sí. ¿Hay solución para Cuba fuera de hacer una reforma radical interna que no parece Cuba dispuesta a hacer? Sí hay solución. Creo que el asunto de Venezuela es un esquema viable. A ver, no puedes resolver el problema de 67 años de Cuba en un día y haciendo elecciones libres mañana porque pasa lo de Irak. Yo estuve en Irak, fui corresponsal de guerra en Irak y vi la debacle aquella. Estados Unidos llegó y no sabía qué hacer. Y creo que lo de Venezuela está funcionando. Hoy apenas cumple un mes Venezuela, ahí va, ya los presos políticos están saliendo. Ayer la embajadora de Estados Unidos se reunió con Delcy Rodríguez, no le dio un título, le dijo, estoy reunida con Delcy Rodríguez. O sea que sí hay posibilidad de solución. Claro, hay posibilidad, claro. Esa es una.
Rubén Cortés, gracias por esta conversación. Gracias. Se nos acabó el Perdón tiempo. que yo hablo mucho. No, está perfecto. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este trabajo, este programa que tenemos, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.